Ya. Muy buenas tardes a todas. ¿Cómo están mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas, y también a todas mis amigas y hermanas que nos encuentran ahí en la transmisión por el Facebook. Agradecidas al Señor por este nuevo tiempo para poder sentarnos, parar un poquito de todos los quehaceres, de todo el trajín en el día, nuestras actividades, y sentarnos a los pies del Señor, escuchar lo que Él quiere en este tiempo para nuestras vidas. Lo necesitamos, ¿verdad que sí? Así que agradecidas, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo en que podamos abrir tu palabra y que podamos, Señor, también tener en nuestro corazón disposición. Necesitamos disposición de corazón. Ayúdanos para entender, para someternos a ti, a lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos iniciado otra vez el estudio de otro elemento para la feminidad bíblica. Ya vamos por el 8º elemento, ¿no? Tenemos que hacer un buen resumen y por ahí algunas ideas de tener los nombres de los elementos en alguna playera, para que nos recordemos siempre de todo este tiempo lo que hemos estado aprendiendo, maravillosas cosas, ¿no? Sí, decisiones importantes, lo que Dios nos ha estado ahí pidiendo, necesitamos recordarlo. Así que agradecidas por este inicio del nuevo elemento. Esta semana en el texto clave que tenemos ahí en la carta de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 5, el Señor nos llevó a fijar nuestros ojos en ese microscopio espiritual, el microscopio espiritual de la palabra de Dios, y hacer la regulación como para ver bien nítidamente en este enfoque que necesitamos tener de la necesidad urgente de vivir vidas, nosotras como mujeres verdaderas, vidas que estén dando el ejemplo. ¿Para qué? Para enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿sí? Aquí hay mujeres más grandes, mujeres jóvenes también, y eso estamos tan agradecidas porque no solamente el Señor está hablando a una área, a una etapa de vida en específico. La palabra de Dios es para todos los tiempos, en todas nuestras épocas de la vida, y nosotras necesitamos fijar nuestros ojos en la necesidad urgente de vivir vidas de ejemplo para poder enseñar a las más jóvenes. Lo que nos toca es, ¿qué tenemos que enseñar? La disposición es el elemento, pero según el texto ahí, a ser sujetas a sus maridos. Sí, díganlo, ser sujetas a sus maridos. Como que se les traba la lengua, no lo saben, no lo quieren decir. Pero necesitamos, como dice la Reina Valera, ser sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? Y el mismo texto, nos da la respuesta. Como hemos dicho otras veces, creemos firmemente que la Biblia interpreta la Biblia, la Escritura la interpreta a sí misma y está unificada. Dice el texto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada o desacreditada, ¿sí? La nueva traducción, la nueva versión internacional lo dice así: para no dar motivo de que se hable mal del Evangelio. Bien claro, ¿no? Para no dar motivo. Por eso necesitamos aprender eso. Hemos observado que mostrar la actitud bíblica en el matrimonio, ya lo hemos dicho, como maridos amen a sus mujeres, y esposas sométanse y respeten a sus maridos, es una manera de manifestar al mundo cuál es la relación que Dios tiene con su iglesia, el Señor y su iglesia. Y anteriormente el apóstol Pablo había exhortado en el mismo texto, ustedes fijan sus ojos ahí en Tito capítulo 2, y en el mismo texto arriba
ustedes pueden ver cómo el apóstol había exhortado a las mujeres a que amen a sus maridos, ¿sí? Dice a que amen a sus maridos y a sus hijos. El mandato específico allí era con respecto al amor, esa palabra pequeñita pero que contiene tanto, ¿verdad? Ahora, específicamente en el versículo 5, la exhortación va a ser respecto a la sumisión, a someterse a sus esposos. Y si eres una mujer que desea honrar a Dios y no estás casada, ¿hay aquí algunas solteras? Sí, ¿verdad? ¿Están solteras, chicas? Bueno, no se desconecten de esta lección, porque un día, no muy cercano, no muy lejano, ustedes en el futuro van a ser futuras esposas o futuras abuelas, futuras tanto. Entonces, tienen que estar desde ya preparadas y practicar la sujeción hoy día con tus padres, con tu padre, específicamente con tu padre o con el tutor que Dios ha puesto en tu vida. Practícalo. Siempre es importante entender que cuando hablamos de sumisión, no estamos diciendo que debes someterte a los caprichos de alguien, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿recuerdan? Sobre todo si estos rayan en la inmoralidad. De ninguna manera. Sino que debes someterte claramente a lo que está respaldado por la palabra de Dios. Nos manejamos, nos guiamos bajo las instrucciones de la palabra de Dios. Dios es la principal persona a la que nosotros nos debemos someter. Eso es de base, ¿no? Eso es de base. Frente a esta verdad tenemos también que considerar que una instrucción dada por una autoridad, cualquiera sea, no significa que no sea la voluntad de Dios para nosotras, porque no nos parece simplemente, ¿viste? Está nuestro parecer. A mí no me parece o a mí sí me parece. Solemos manipular la voluntad de Dios en cuestión a emociones, lo que me agrada y lo que no me agrada. La voluntad de Dios es lo que está acorde a la palabra de Dios. Y muchas veces, una orden de mi padre, de tu padre, tú que eres jovencita, o de mi esposo, tú que estás casada, no necesariamente la vamos a entender, ¿sí? Pero si no está afectando un principio bíblico, no tenemos ninguna razón para desobedecerle. Sí es claro, ¿verdad? Hay que obedecer, hay que respetar, hay que someterse. Repito, la voluntad de Dios no significa siempre emocionalmente. Frecuentemente ha exhortado el apóstol Pablo a las mujeres casadas a ser sumisas a sus maridos. Y ahí tenemos los textos clásicos de Efesios capítulo 5 versículo 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5, 22, como el Señor lo está, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y sigue diciendo el texto: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. ¿Ya? Colosenses capítulo 3 versículo 18 también es otro texto conocido, y donde el apóstol Pablo ahí nos avisa que someternos a nuestros maridos es algo que nos conviene, como conviene, ¿recuerdan? 3:18. Bueno, la palabra griega hupotasso, J-U-P-O-T-S-S-O, hupotasso, que está en nuestro texto clave, ahí en Tito capítulo 2, verso 5, se traduce como sujetarse, ¿sí? Sujetarse o someterse, esas son las dos palabras, están claramente, ¿no? Y significa estar sumiso o ponerse bajo una autoridad. Estar sumiso o ponerse bajo una autoridad. Y este es un término antiguo militar
que sugiere bajo un rango. ¿Ah? Estar bajo un rango. En el caso del versículo que estamos mencionando nosotras, a lo que nos atañe, como mujeres casadas o como mujeres solteras, mirando cómo va a ser el futuro y poniendo esa base debajo de la autoridad de los esposos. Dicho de otra forma, que una esposa se alinee, pero, ¿saben? No como militar, sino voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. Hupotazo es muy diferente a hupakowo. ¿Ah? Esa es la palabra que tiene que ver con esta sujeción que los niños, los hijos, le deben dar a sus padres o un siervo o un militar bajo un rango, ¿no? Pero, dice entonces, cuando hemos estudiado este término, hupotazo, la sumisión de una esposa a su esposo, en varias ocasiones lo hemos tocado, ¿verdad? Y cada vez que lo tocamos, ahí surgen estas ideas, así como las malezas que salen de por aquí y de por allá y que no quieres tenerlas, mala hierba, ¿no? Y malas ideas equivocadas que hemos advertido, que están súper lejos de lo que Dios quería para nosotras con respecto a este tema. Y todas, no solamente las mujeres casadas, todas en alguna manera debemos saber que tenemos a quién someternos, ya sea también en nuestro trabajo, en lo secular, ¿verdad? Siempre, donde vayas va a haber una autoridad. Entonces, en esta oportunidad, el estudio de los 10 elementos para la feminidad bíblica nos va a alentar en una clara exhortación que para esto que estamos entrando despacito, para que no nos congelemos, ¿puedo decir? Necesitamos la disposición. Y ahí está el nombre de nuestro estudio, la disposición, o el nombre del elemento, la disposición. Este es el 8º elemento para la feminidad bíblica, la disposición. No te olvides. Y cuando miramos esta palabra en un diccionario y la estudiamos, miramos el significado, una de las acepciones dice así, interesante: medio que se emplea para ejecutar un propósito o para evitar un mal. Para evitar un mal. La disposición es esto: el medio que se emplea para ejecutar un propósito o evitar un mal. Cuán valiosa es la disposición, la que podamos desarrollar cada una de nosotras como mujeres, para beneficio de la obra de Dios, para beneficio de tu familia, para beneficio de la iglesia, en cada rol civil en el que el Señor nos ha puesto. Ya sea, volviendo a decirlo, ahí en el trabajo o en los estudios, donde estés, necesitamos disposición en cada rol que el Señor nos ha puesto. ¿Y sabes qué? Tenemos que responder a ella con fidelidad, con fidelidad. La disposición es un elemento bello, que nace de Dios, por supuesto. Lo produce Él. Y Él lo produce en la vida de una mujer que se deja moldear por el Señor. ¿Quieres darle gloria a Dios? Déjate moldear por el Señor y quita todas esos pensamientos equivocados que tienes acerca de la sumisión. Abre tu mente ahora y pídele al Señor que siga hablando tu vida. Puedes imaginar a una esposa que no esté dispuesta a amar y servir a su esposo, especialmente cuando él esté cansado o cuando no lo esté. ¿Puedes imaginar? Que si él te pide algo o necesita algo, tú, no, estoy cansada, no, y te quedas ahí dando la vuelta, no, sabiendo que eres la compañera de vida, es su partner, estar ahí. Necesitamos atender a nuestros esposos de todas las maneras posibles y en todas las necesidades cotidianas y espirituales que ellos tengan.
Ahora, ¿te puedes imaginar a una mamá que, oliendo el pañal de su bebé, no se dispone a sacarlo? ¿Te puedes imaginar? Da la vuelta, se pone, prefiere ir a caminar, escuchar música. ¿Te lo puedes imaginar? No. O a una mamá que ve que su hijo se cae y lo deja que esté ahí. No, una mamá va y lo levanta en disposición, porque es una mamá. Puedes imaginarte a una hija que no esté dispuesta a servir y amar a sus padres y a sus hermanos o a quienes tenga a su lado, cuando se lo pidan o no, cuando no se lo pidan también, ¿ah? Sabiendo que Dios le ha permitido nacer en un hogar con sus alegrías, con sus tristezas, con sus beneficios, con sus pérdidas. Está ahí ella en ese hogar, pero no está dispuesta ni siquiera a levantar un papel que se cayó. Siempre me gusta recordar que en una familia pueden haber pecadores, por supuesto que los hay, ¿verdad? Está compuesta por pecadores muy imperfectos, pero que si están aferrados al perfecto, no necesitamos nada más. Aferrados al perfecto. ¿Quién es el perfecto? Dios. ¿Puedes imaginar, última pregunta, a una mujer sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace? Para evitar, como decía la definición de disposición, para evitar un mal, sabiendo lo que hay que hacer para evitar un mal, pero no lo hace, no cuida su matrimonio, no cuida la casa, todo lo que hemos venido aprendiendo, sabiendo todos estos 8 elementos, pero no lo hace. Es necesaria la disposición. Esto nos hace pensar, o nos lleva a pensar, en el grandioso y único sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, que tuvo la gran disposición de venir a esta tierra, tomar forma de siervo, de hombre, ¿verdad? Y hecho semejante a los hombres, estando en esa condición, se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2, ¿recuerdan ese maravilloso texto? Filipenses 2, 7 y 8, donde dice que se humilló a sí mismo y haciéndose obediente, fue a la cruz y murió en la cruz. Pero resucitó, ¿verdad? Este sumo y santo sacrificio significó para nosotras, para todo el mundo, para todos a todos aquellos que creen en esta verdad, porque hay muchos que la conocen, pues es una verdad histórica, está la historia dividida en un antes y un después de Cristo, pero sin embargo rechazan esta verdad, ¿no? Pero para todos aquellos que creen en esta verdad y que la aceptan en sus vidas, significó la reconciliación con el Dios eterno. ¿Pueden entender eso? La caída del huerto, recuerdan, el pecado ahí en el huerto nos había separado de Dios, nos había separado de tener comunión con Dios. Nos había expulsado y expuesto al juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que Él exhibió las penas del infierno cuando el pecado entró a este mundo. Y nosotras estábamos listas para ir ahí. La confesión de fe de Westminster, en el capítulo 7, dice así, mira, escuchen atentas por favor a esta confesión. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, ¿sí estás entendiendo, no? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas que son bien hábiles, efectivamente ellas podrían, en obediencia al Creador, hacer algo, pero no obstante ellas nunca podrán hacer nada que Dios les dé beneficio o alguna recompensa, no alcanza, ¿verdad? Excepto por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, lo cual le ha placido, bendito el
Señor que le ha placido expresar por medio de su pacto a través de su Hijo Jesús muriendo en la cruz. Entonces la distancia entre Dios y las criaturas tras la caída era irremontable. ¿Sí? La imputación del pecado de Adán y de Eva enfrentó al hombre contra el hombre, enfrentó al hombre contra Dios y enfrentó al hombre contra la misma conciencia del hombre. ¿Sí? Hay una lucha ahí, hay un enfrentamiento. Pero Cristo, que es Dios, por supuesto, Cristo, que es Dios, Él no consideró su estatus divino como algo que Él podría usar como un beneficio, sino que se vació de ese beneficio y todas esas prerrogativas, todo lo que Él era digno, se vació y adoptó esa forma de siervo, como venimos diciendo ahí en Filipenses 2. Se humilló y se hizo obediente a su Padre hasta la muerte. Jesucristo es la personificación de la sumisión. Su actitud fue: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue lo que hizo posible nuestra salvación. Sin sumisión, sin la sumisión del Señor, no había salvación. ¿Te fijas lo importante que es? Dios, a través del espejo de su palabra, nos está mostrando a cada una de nosotras, pequeñas y grandes, a todas, nos está mostrando y probando que realmente en nuestro corazón hay una tensión, hay una lucha con respecto a esta palabra. Pero debemos estar dispuestas. La disposición está relacionada directamente a la obediencia de responder al llamado de la sumisión, a las esposas o a las mujeres solteras. Preguntémonos. De verdad, preguntémonos para examinar y estamos introduciendo el estudio. ¿Deseo de todo corazón hacer lo que le agrada a Dios? ¿Lo deseo? ¿Cómo es mi sumisión hacia Dios? ¿Cómo es? ¿Es completa? ¿Es parcial? ¿Desobediencia? ¿Han escuchado? Si no obedeces completamente, es desobediencia. ¿Cómo es tu sumisión hacia Dios? ¿Y cómo es tu sumisión hacia quienes Dios ha permitido que estén sobre ti como una autoridad? ¿Cómo es tu sumisión? Escucha esto. Si me resisto, si me resiento y si tengo un espíritu rebelde, esto va a revelar lo que en realidad hay en mi corazón. Me encantó esto, pensarlo. El Señor lo armó. Fueron 4 palabras aliteradas con la R, si te fijas. Lo voy a repetir. Si me resisto, si me resiento y si tengo un espíritu rebelde, esto va a revelar lo que hay realmente en mi corazón. Entonces, son 4 palabras aliteradas para que las tengamos aquí en nuestra mente. Resistir, resentir, rebeldía. Esto nos va a dar la revelación. Es decir, la manifestación de lo que hay realmente en mi corazón respecto a la sumisión. ¿Hay rebeldía? ¿Hay resistencia? ¿Hay resentir? ¿Ah? Por eso estamos aquí, hermanas. Cada una, amigas que están escuchando, cada una aquí necesitamos aprender. Número 1, vamos a ver una comprensión correcta, escritural, de lo que es la sumisión. Necesitamos. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la sumisión? Esto nos va a ayudar a desarrollar un carácter, siguiendo el ejemplo de Cristo
Y finalmente, caminaremos en el ejercicio de la sumisión. Para cosechar, otra vez la aliteración me encantó con C, para cosechar un espíritu sumiso y obediente para un corazón dispuesto. Entonces, entendamos de una vez, todas, que si tenemos un problema con esta palabra, no es un problema con los hombres, es un problema de cómo veo a Dios. No es un problema de cómo veo a los hombres, superiores, iguales o menores. No es cómo los veo a ellos, es cómo veo a Dios respecto a esto que necesitamos aprender. Consideremos entonces, número 1, una comprensión escritural de la sumisión. Una comprensión escritural de la Biblia, ¿verdad?, de la sumisión. Necesitamos entender correctamente qué es lo que Dios dice y qué es lo que Él quería con respecto a nosotras, a la sumisión. Una idea equivocada, otra vez, va a costar mucho desarraigarla. Muchas veces estas ideas están tan arraigadas y tan profundas, necesitamos ahí un buen destapador, ¿no? A sacar esas ideas. Entonces, mira, por ejemplo, letra A, la palabra sumisión es una palabra indecible. No la puedo decir. No pensemos como aquellas mujeres que creen que someterse a su esposo es malo. Ni siquiera quieren mencionar la palabra porque es una palabra prohibida, es una mala palabra. Tal vez te puede dar alergia. Ni la menciones. No, hay mujeres que piensan así y nosotras no. Esto es lo que el diablo, Satanás, quiere lograr, especialmente en cada una de ustedes que se levantan muy temprano, que van y que se arrodillan al Señor y que abren su Biblia buscando, Señor, quiero ser una mujer verdadera. Y ahí está Satanás queriendo atacarte. Y hoy día, ahora, en este momento, queriendo distraerte de la lección, queriendo darte un sueño, queriendo darte una carga pesada. Puedes pararte, puedes caminar y puedes atender, porque esta lección es importante para tu vida. El objetivo de Satanás es que se quiebre el testimonio que podemos dar respecto a Cristo y la iglesia, ¿recuerdas? Él quiere que se quiebre este testimonio. Efesios capítulo 5, lo dijimos hace un ratito, versículos 22 y 23, enseña que las casadas, las mujeres, deben someterse a sus maridos como al Señor. ¿Cómo lo tengo que hacer, Señor? Como te sometes a mí, porque yo soy tu primera autoridad. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ponernos debajo de la autoridad de nuestros esposos, dejándoles a ellos liderar como Dios los ha llamado a hacerlo, eso será un golpe fuerte hacia nuestro enemigo, recordándole que él no tiene el poder ni la última autoridad, ni el dominio, no tiene nada nuestro enemigo. Nosotras debemos dejar a nuestros esposos liderar. Pero la sumisión no es exclusiva, lo hemos dicho, a la relación matrimonial. Aquí a todas se nos requiere someternos al Señor o a las autoridades que Él pone sobre nuestras vidas. Así que otra idea equivocada que tenemos que enmendar en nuestra mente es, letra B, la sumisión a las autoridades es algo por lo cual me incomoda o me incomodo. Una idea equivocada. Esta sumisión me incomoda. No importa en la etapa que estés en tu vida o donde vayas, siempre habrá una autoridad a la que tengamos que someternos. Es el patrón de Dios, es el orden de Dios. Él lo estableció. Romanos capítulo 13, verso 1, 2. Romanos capítulo 13, verso 1, 2. Dice así, también si tú te mueves, despiertas, buscas, escribes, 13 dije, ¿verdad?
Versículo 1-2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Otra vez, siempre preguntando ¿por qué? Y ahí están las respuestas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Te acuerdas la palabra resistir? Te estás resistiendo a Dios, a lo que Dios ha puesto como autoridad. Entonces, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos tomar conciencia de que Dios está por encima de todo. Él es soberano sobre toda autoridad, así como el someternos con una voluntad dispuesta, decíamos, tenemos otra forma de manifestar a este mundo tan perdido, este mundo tan desesperanzado por tanta inestabilidad, ¿verdad? Que tenemos oportunidad de mostrarles que hay providencia, que hay protección de parte de Dios. Yo me siento muy segura cuando sé que tengo que someterme a Dios, a mi esposo, a las autoridades que el Señor ponga. Me siento muy segura. Él lleva a cabo todos sus propósitos utilizando también las autoridades. Acabamos de leer hace poquito en nuestra lectura bíblica, cronológica, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9, esa gran verdad recordándole a un rey que se había apartado de apoyarse en el Señor. Los ojos de Jehová contemplan la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, no desmayes, no te desesperes. Sométete al Señor. No olvidemos que finalmente Dios gobierna. Él es nuestra primera y mayor autoridad. Dios siempre quiere lo mejor para nosotras. Amén. Ahí vimos las características de la autoridad. Siempre quieren lo mejor para nosotras. Por eso nos fortalece el Señor mismo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y también nos corrige. Sí, nos corrige, es necesario con disciplina. Claro, no son agradables en el primer momento. ¿Quién quiere? Sí, disciplíneme. No son agradables. Pero un día serán motivo de regocijo. Serán motivo de regocijo. Así que nosotras tenemos que confiar. El Señor, si es necesario, nos quiebra una patita para que no andemos como loquitas, como las ovejitas para acá, para allá, ¿verdad? Él lo hace para que recordemos que siempre necesitamos depender de Él. Depender de Él. Es nuestro anhelo agregar elementos, ¿verdad? Estamos agregando elementos bíblicos para la feminidad y lo mejor es tener esta disposición, ¿ves? Aférrate a esta palabrita, disposición, para, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, poner nuestros ojos en el Señor. Él es el autor, el consumador de la fe, el cual, poniendo su gozo, ¿verdad?, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Señor, a la diestra del Señor. Entonces, en segundo lugar, vamos a aprender que el carácter ejemplar del Señor Jesús nos va a mostrar esa sumisión, ¿no? Estamos aprendiendo que es una verdad muy importante también entender que la sumisión tiene su origen y su sentido en la relación que Dios el Padre tiene con Dios el Hijo. Ahí nace. Y ahora este texto aquí en Mateo, maravilloso, el que estudiamos en nuestra lección. Mateo capítulo 26. Por favor, vayan con sus manitos ahí a Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. ¿Todas lo tienen? 26, 36 al 39. El evangelista Mateo nos relata ese bello momento cuando Jesús
va al Getsemaní, ¿no? Desde el capítulo 26, desde el 36 al 39. Y entonces dice así el texto: Jesús llegó con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos, ¿verdad? A un lugar que se llamaba Getsemaní. Y les dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro el Señor, orando y diciendo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Wow. El comentarista bíblico describe así: el Señor había comenzado a entristecerse y a sentir esta gran angustia. El Señor Jesús les dijo con franqueza a Pedro, a Jacobo, a Juan, su alma estaba tan abrumada que era una tristeza para morir, ¿sí? En otros momentos dice que sudó gotas de sangre. ¿Te lo puedes pensar, imaginar? Indudablemente, se trataba de la indescriptible angustia que su alma santa estaba anticipando al ser Él una ofrenda de llevar todos nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Claro, nosotros que somos pecadores no podemos comprender esto. Pero Él, que es el santo, el sin pecado, hecho pecado por nosotros, le llevó a eso, a esa angustia, a esa tristeza mortal. Más adelante en su oración, las palabras que sobresalen de nuestra Biblia son: Padre, si es posible, libérame de este trago amargo. Lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Libérame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y cuando escudriñamos el estudio de esta oración, cuando investigamos, entendemos el deseo de nuestro Señor Jesús, para nada era dar un paso atrás, por supuesto que no, de ninguna manera. El deseo del corazón de nuestro Señor era darnos a nosotras una lección importante, hacernos entender que solamente Él, Cristo, podía pagar el precio por todos nuestros pecados. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer, nada de lo que nadie pudiera hacer por nosotros, podía pagar en plenitud, en totalidad, esa gran deuda que nos separaba del Señor. ¿Cuál fue la respuesta a esta oración? Ninguna. El cielo hizo silencio. No había ninguna otra cosa que hacer, ninguna otra alternativa. Solamente el Santo Hijo de Dios podía pagar por nosotros los pecadores, morir en una cruz y resucitar para darnos esperanza de vida eterna. ¡Gloria a Dios! Amén. Esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro sustituto, nos muestra con claridad esa disposición a la obediencia, a someterse al Padre. Cristo se sometió al Padre, mostró, se ofreció como única solución para nuestro problema que nos condenaba. Contemplemos y sigamos mirando a nuestro mayor ejemplo, hupotazo, esa palabra en el griego, esa actitud de corazón de ponerse debajo de la autoridad para evitar un mal, nuestro eterno mal.
¡Qué maravilla! Tal vez tienes una programación mental preestablecida por los patrones que este mundo postmoderno te mete por todas partes y de cómo deben ser las cosas a esta manera, a mi manera, ya sea en tu rol como esposa o en tu rol como mujer soltera, señorita, creciendo, que te sientes independiente, ¿ah? Dueña del mundo. Así nos sentíamos, ¿no? Jovencita, pero no lo somos, no lo éramos, no somos dueñas del mundo. Dependemos 100% de Dios todo el tiempo. Y lo que Él diga, tenemos que hacer. Obedecer, sumisa. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Porque es lo mejor para nosotras. Y aunque en ocasiones hacer la voluntad de Dios requiere pasar tormentas en la vida, como la falta de salud, ¿verdad? Aprietos económicos, no digo falta de economía porque el Señor nunca nos hace faltar nada, ¿verdad? Tenemos que estar contentas con lo que tenemos. A veces hay aprietos económicos, ¿sí? A veces el desprecio de un familiar o de una amiga muy cercana que no te entendió tu principio, tu convicción delante de Dios y te despreció. Una mujer verdadera sometida a Cristo no temerá cuando vengan las situaciones difíciles. Habrá luchas inevitables, por supuesto, lágrimas, por supuesto. Todas las mujeres nos gusta llorar, lloramos. Sí. Así que vamos a patalear, vamos a luchar, vamos a gritar, pero vamos a recordar que hay uno que batalla por nosotras, ¿ah? Que nos fortalece los brazos, que es nuestra roca. Me encanta ir a los salmos cuando estoy en esos momentos y recordar todo lo que Él es para mí. Él va delante mío. El único que puede brindarme paz en medio de las pruebas, de las circunstancias de la vida. Es mejor que fluya de mi corazón que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Tal como dijo el Señor. Estamos aprendiendo entonces que tener una correcta comprensión escritural de la sumisión nos permite fijar nuestros ojos en el carácter ejemplar de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos debe llevar, en tercer lugar, a un caminar ejercitado en la sumisión. A un caminar ejercitado en la sumisión. Ese es el tercer punto. ¿Cómo hacemos una caminata? ¿Les gusta caminar? ¿Salir a caminar? ¿Cómo hacemos una caminata? Nos vestimos con un gran vestido con muchos vuelos y tacones. No, definitivamente no. Nos vestimos adecuadas. Si no sabemos la ruta, nos informamos. Obedecemos todas las instrucciones porque no nos queremos perder y nos hidratamos lo suficiente. Podríamos seguir dando muchos más sugerencias con respecto a una buena caminata. Pero pensando en esta caminata que nosotras debemos espiritualmente ejercitar en la sumisión, debemos vestirnos por sobre todo con el amor. Con el amor, como corresponde a hijas de Dios, vestidos de amor. ¿Ah? Como corresponde a hijas de Dios. Informarnos, por supuesto, en el manual divino que tenemos cada día, las instrucciones precisas, con estas advertencias, subidas, bajadas, obstáculos. ¿Ah? No seamos sabias en nuestra propia opinión. No nos ensoberbezcamos. Ya estamos leyendo ahí de los reyes. ¿Cómo les fue? ¿Soberbios? No. La soberbia es contraria a la humildad. La humildad dice, ¿por dónde empiezo, Señor? La humildad dice, ¿cómo quieres que camine, Señor? ¿Qué hago para no caer en esta falta de respeto, en esta falta de sumisión? ¿Qué hago? Te necesito, no puedo sola. Seamos sinceras y reconozcamos que muchas veces preferiríamos mandarnos solas.
Pero obedecer con disposición a la sumisión nos pone en un lugar, nos ubica y nos recuerda que no podemos solas. Debemos ser agradecidas por las personas que Dios ha puesto sobre nosotras en nuestra vida. Esposos o padres, Alondrita, ¿sí? Papá. Son autoridades que se preocupan de nuestro bienestar. Nos sirven cuando lo necesitamos, nos aman, están comprometidos con ese amor. Si crees o sientes que estás sola en esto, que realmente no tienes un esposo ni tampoco un padre que hace esto a tu favor, tienes un Dios que lo hace a la perfección, a la perfección. Por eso, ven y ríndete a Él. La sumisión no es algo que fluye de un corazón rebelde, como veíamos, sino de un corazón rendido al Señor. Ríndete a Él. Si eres una señorita, debes advertir las buenas enseñanzas de Dios para ti, porque son fundamentales ahora que estás haciendo tus decisiones para el futuro. No rechaces ese momento precioso que cada día debes tener con Él en el devocional, entendiendo cuáles son las instrucciones para tu vida. Si la Biblia te dice no te unas a yugo desigual, no lo hagas. Ni siquiera te dejes influenciar por una persona que no tiene tu fe. Por favor, si estás escuchando esto por primera vez y no entiendes mucho de qué se trata, busca una mujer mayor, ya sea tu mamá, tu tía, abuelita, una hermana de la iglesia, y pregúntale con Biblia abierta qué quiere decir Dios con esto. Si eres una mujer casada, como lo soy felizmente, hace 25 años, vamos a cumplir 26, Dios mediante, si quiere, si el Señor quiere. Si eres una esposa y lees en la Biblia que debes someterte a tu esposo, esto no es una elección o una opción, es un mandato del Señor para nuestras vidas. Y no tenemos que rechazar este mandato con una actitud soberbia, sino más bien con humildad a su orden. La sumisión es un asunto de actitud, pero también y por sobre todo de corazón. Vamos a obedecer, no solamente porque me lo mandó, ya, ok, no, me someto, ya, voy a obedecer, no, de corazón tiene que venir, ¿sí? Es una oportunidad más que tenemos de asemejarnos al Señor. Recordemos ese punto, el que acabamos de ver. El carácter ejemplar, obedeciendo al Padre, sometiéndose a Él por amor, yendo a la cruz por todo el mundo. Por eso entendemos que rechazar el principio de sumisión, nuestro problema principal no es con el hombre, sino con Dios. La sumisión a tu marido fue algo de lo que estuviste dispuesta al comprometerte cuando hiciste tu pacto matrimonial. ¿Sí? ¿Prometes someter? Sí, prometo. Dijiste. Y nadie te puso ahí una pistola atrás. Dígalo. No. Y tenemos que admitir que muchas veces le damos vuelta al tema porque siempre hay algo que no nos agrada, pero debemos tener cuidado porque cuando no estamos de acuerdo con algo con nuestro cónyuge, no nos corresponde a nosotras debilitar su autoridad, sino más bien realmente ser esa ayuda idónea que Dios quiere que seamos, sugiriéndoles, recomendándoles, no como gotera continua, por favor, con amor, hemos hablado, ¿no? Con prudencia, de tal manera que ellos reciben el apoyo necesario para tomar las decisiones tan importantes del día o de la vida, decisiones que un día ellos van a tener que dar cuenta al Señor. ¿Sí?
Ahora, si eres una mujer temerosa de Dios, pero tu esposo no, y él te pide que hagas algo que va en contra de lo que Dios establece en su palabra, no estás obligada a someterte. ¿Recuerdas? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero recordemos el consejo maravilloso, y estamos terminando, del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1, cuando dice: asimismo vosotras, esposas, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados a través, sin palabra, por la conducta de sus esposas. El testimonio. El principio de la sumisión no se limita a un círculo cristiano. La Biblia presenta que la sujeción se extiende incluso hacia aquellos que no son creyentes en el Señor, a los cuales también tenemos que honrar, nuestros jefes en el trabajo, etc. ¿Todo para qué? Para un testimonio, para que ellos digan: ¿por qué están obedientes? ¿Por qué están sumisas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Soy cristiana. Una vez más, otra vez les repito, hasta el punto que la persona que nos está dando una orden nos diga, haga algo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Es necesario ese principio importante. La sumisión, entonces, revela un espíritu pacífico, humilde y dispuesto a generar puentes. ¿Viste? Hay un puente, es una conexión. Esos puentes pueden hacer que esa persona pregunte y diga: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y llegue a conocer a Dios, a acercarse junto a ti y a caminar junto a ti ese camino de justicia, la justicia que es Cristo. ¿Anhelas eso en tu corazón? Vive la sumisión, un testimonio vivo de esa redención, que fuiste liberada un día, del orgullo, de ese orgullo pecaminoso que siempre quiere hacer su propia voluntad. No, déjalo afuera eso de tu vida y pídele al Señor con humildad: ayúdame, Señor, quiero ser una mujer rendida a ti, sumisa a ti en primer lugar y a los que tú pones en mi corazón, en mi vida. Entonces, una comprensión escritural, dijimos, de la sumisión nos va a llevar a tener a observar el carácter ejemplar de nuestro Señor, lo que nos debe motivar en esta caminata o en el caminar ejerciendo la sumisión. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos ayude en este gran llamado. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por descubrir en ella otra vez tantos beneficios para nosotras. Te pedimos perdón porque entendemos claramente muchas veces en que no hemos sido obedientes a ese llamado de sumisión que nos has pedido respecto a nuestros esposos, respecto a nuestros padres, respecto a nuestras autoridades seculares, por testimonio. Perdónanos, Señor. Te pido, Señor, que tú ayudes a cada mujer que está escuchando esta transmisión, y también aquí a mis hermanas en la iglesia, a mis hermanas que no pudieron llegar, a entender la importancia de este elemento para la feminidad, la disposición. Guárdanos en nuestro llegar a las casas y sigue obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.